Ya, Raúl. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo el placer de presentarles, aunque la gran mayoría ya le conocéis, a Raúl Arces, nuestro director general corporativo, y yo soy María Carpintero, la directora financiera de Grupo Ortiz, directora financiera corporativa de Grupo Ortiz. Y bueno, pues no solamente daros gracias por estar aquí, sino por habernos acompañado a lo largo de todos estos años, que sin todos vosotros, vuestro esfuerzo, trabajo, dedicación, sabemos que Ortiz no hubiera llegado hasta aquí. Así que, por favor, haceros partícipes de Grupo Ortiz, es una realidad y todos vosotros formáis parte de ello. Así que, de verdad, nuestro gran mensaje de hoy es daros las gracias. Y sin más, pues podemos empezar ya con la presentación. Sabemos que hay mucha más gente que ha confirmado, también sabemos la dificultad de llegar hasta aquí, pero por premiar, como debe ser pues la prontitud, pues debemos empezar ya. Y también deciros que hemos retrasado un poquito esta reunión para que este año por primera vez estuviesen los datos auditados, ¿vale? Ya tenemos el informe de auditoría y están los datos totalmente auditados. Así que sin más, Raúl, si quieres empezar. Gracias, María. Para mí es un auténtico placer estar un año más con todos vosotros y explicaros pues, los datos más relevantes del año 2023, las estimaciones de este año, del 2024, cuál va a ser nuestra evolución, contestar a todas las cuestiones que nos preguntéis, las preguntas que hará María, me imagino, que no tenemos preparadas, que siempre nos preguntáis, que si las preparamos y sobre todo hablar de la estrategia del grupo, ¿no? O sea, en cualquier momento me podéis interrumpir y al final, si no, pues podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas, ¿no? Este año queremos comenzar con una slide nueva que es la evolución del grupo a lo largo de su historia, ¿no? La historia del grupo es ya de 63 años y queremos empezar por aquí para entender nuestro modelo de negocio actual, ¿no? Y para eso yo creo que es muy relevante explicar la estrategia que se siguió en cada uno de los periodos para ser como somos ahora, ¿no? Todo llega por unas decisiones y una estrategia tomada en cada momento y hemos dividido los periodos del 2000 al 2010, pues iniciamos la diversificación a nuestra área de energía, ¿no? Nosotros hemos sido siempre constructores, siempre Ortiz es una constructora de infraestructuras y mediados del 2005 compramos distintas empresas de energía para diversificarnos en el área de energía, ¿no? Luego veréis la importancia de ese área en estos momentos, ¿no? y a lo largo de los últimos años, ¿no? Luego también nos especializamos en la parte de infraestructuras. Compramos dos empresas, una de ferrocarriles y otra de agua, Cosfesa y Astesa, que nos dio un valor añadido en la especialización, que luego veremos también el resultado de esa especialización en el año 2023 y años futuros, ¿no? También nos capitalizamos, muy importante, ¿no? El grupo es quién es gracias a la capitalización, a la inversión. Empezamos a invertir en infraestructuras y energía renovable en el periodo 2000 al 2010. ¿no? Y fue un periodo muy importante que cambió, esos hitos que he comentado, cambió el futuro de Ortiz, ¿no? Luego, el periodo 2010 y el 2023, que veis como un periodo especial, en el 2010 iniciamos nuestra internacionalización. Empezamos en países, en Perú y en Colombia, y abordamos todo el periodo de internacionalización motivado principalmente por la crisis en España, ¿no? Entonces decidimos salir fuera. Iniciamos en ese periodo pues toda la energía internacional, todas las inversiones internacionales en concesiones, y nos consolidamos, ¿no? Es un periodo muy importante y cuyo mayor aportación fue la internacionalización, ¿no? Trabajando en la presentación, estuve mirando la presentación que hicimos hace 10 años, ¿no? Cómo era el Grupo Ortiz hace 10 años, que justamente es cuando preparamos una presentación similar para nuestra primera diversificación de fuentes de financiación, que fue nuestra emisión de bonos, ¿no? Nuestra emisión de bonos la hicimos en el 2014 y utilizamos la documentación pues, del 2013, ¿no? 10 años antes, ¿no? Y y viendo un poco las cuentas, uno se da, uno puede observar
la diferencia que hay de hace 10 años a lo que es ahora Ortiz, ¿no? Salimos al mercado, estuvimos reunidos, hicimos distintos roadshows en España y fuera de España, Sara, María y yo, y contábamos pues cómo era Ortiz, ¿no? Cómo era el grupo. Y el grupo pues facturaba más o menos 390 millones de euros, la mitad, menos de la mitad de lo que factura actualmente. Habíamos iniciado la internalización, como yo decía, estábamos en Perú y en Colombia. De esos 390, el 95% era construcción, ¿no? y un 5% solo en energía, ¿no? Habíamos hecho energía a nivel nacional, pero no habíamos hecho energía a nivel internacional. Y nuestras concesiones, no habíamos hecho ninguna concesión a nivel internacional, ¿no? Y decimos, ¿y qué tenemos ahora? Pues de concesiones a nivel internacional tenemos 8 concesiones. En 10 años hemos conseguido, bueno, tener 8 contratos, 7 en Colombia, muy importantes de concesiones, y 1 en México. Nos consideramos un grupo global, trabajamos en todo el mundo, ya no lo vemos la internalización como que estamos en distintos países, estamos trabajando en Estados Unidos, Japón, en Europa, en todo el mundo, o sea, no depende tanto de dónde nos implantemos, sino lo vemos desde un aspecto global, sobre todo desde el área de energía. Y nuestra inversión, como decía, es global también, ¿no? Entonces, el cambio es sustancial. Teníamos más de 200 millones de deuda, ahora tenemos la mitad de deuda, o sea, hemos reducido la deuda sustancialmente. Teníamos activos inmobiliarios que luego en el 2018 pues hicimos una SOCIMI, como muchos conoceréis, y ya la deuda de esos activos inmobiliarios pues es sin recurso al grupo. O sea, el cambio es sustancial, ¿no? Y la estrategia también, pero tampoco me quiero extender, pero es una diferencia solamente en 10 años que el grupo es muy distinto, ¿no? Si queréis pasamos a la siguiente. Sí, solamente añadir que creemos que estamos pues, en la casilla de salida para un futuro bueno, un futuro debido a nuestra, bueno, pues como ha contado Raúl, bueno, pues a esa posición baja de endeudamiento, nuestro tamaño, nuestra diversificación, pues hace que veamos un futuro pues importante y bueno. Y la siguiente, Enrique. Y ahora hablamos de nuestro modelo de negocio, el actual, ¿no? Muchos ya lo conocéis, tenemos 4 áreas de negocio, pero siempre nos definimos, antes comentaba que la mayoría nos definiríais como un grupo constructor, nosotros nos definimos como un grupo concesional. ¿Y por qué? Porque es el área más importante del grupo, es donde invertimos. Tenemos más de 30 contratos de concesión, gestionamos más y operamos más de 1.200 kilómetros de carreteras, 2 hospitales, generamos energía renovable con más de 300 megavatios instalados. O sea, somos realmente concesionarios, ¿no? Bueno, no sé si está de moda o no, otros grupos lo hacen, pero nosotros realmente nos consideramos concesionarios. Dice, nuestra área de energía e infraestructura pues son nuestras áreas productivas, ¿no? Donde hacemos el EPC, tanto de energías renovables como de infraestructuras, pero realmente nos sentimos como el área más importante y que genera más sinergias y que genera valor al grupo, ¿no? O sea, si hacemos una valoración del grupo, pues de la parte concesionaria, pues nos sale más de 300 millones de euros de valor, ¿no? Entonces, y es el foco o el área que va a generar ingresos recurrentes a lo largo de los años, ¿no? La cartera de concesiones, como luego veremos, son más de 6.000 millones de ingresos futuros, ¿no? Que generarán dividendos, o están ya generando y generarán durante muchos años al grupo caja recurrente, ¿no? Que es una de las, yo creo que lo que buscamos todos los grupos, ¿no? Tener caja recurrente, ¿no? Cada año. Que no dependa tanto de lo que hagas cada año, sino que ya lo tengas contratado, ¿no? Pues esa es nuestra área de concesiones, ¿no? Veis también que tenemos un área patrimonialista, que es nuestra SOCIMI, que cotiza en bolsa, que la capitalización son más de 94 millones de euros, activos valorados por casi 200 millones de euros y que también genera ingresos recurrentes, ¿no? Esas son las 2 áreas que generan valor a largo plazo, ¿no? Y aquí, Raúl, perdóname que te interrumpa. Como está diciendo Raúl, nuestro gran valor está en el área concesional y en el área patrimonial. Pero hay que darse cuenta que por eso diferenciamos en esta slide los colores, son justamente las 2 áreas que no consolidan, que no están dentro del balance consolidado. Entonces, cuando analizamos el balance consolidado, solamente tenemos las 2 áreas de energía e infraestructura, mientras que a las áreas de fuera de gran valor es a las que damos nuestro color del grupo, ¿no?
Y eso es importante verlo porque cuando uno analiza el balance en consolidado se está perdiendo, si no analiza todo lo que queda fuera del consolidado, se está perdiendo el gran valor del Grupo Ortiz. Y por eso es necesario pues, hacer esta diferenciación y este año en la ponencia vamos a empezar analizando y estudiando todo el balance consolidado para luego entrar en el gran valor, como está ya anticipando Raúl, en el área concesional y el área patrimonial. Luego veis de las dos áreas productivas que os comentaba, energía e infraestructuras, que en energía, que es donde construimos los EPCs de energía, principalmente fotovoltaico, ¿no? Somos un referente a nivel mundial porque somos uno de los constructores de plantas fotovoltaicas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, ya somos más de energía que de infraestructuras, ¿no? Antes decíamos, somos concesionarios, no somos constructores, que el constructor se refería más a infraestructuras, y dentro de que somos constructores de energía e infraestructuras, el 56% está en energía, ¿no? Somos más energéticos que de construcción, ¿no? Y de construcción, veis, de infraestructuras, pues es el 42%. La suma de esas dos, como decía María, que luego veremos en las cuentas, representan 800 millones de producción, que es la parte productiva del grupo, ¿no? que generamos cada año y que lo vemos principalmente en las cuentas consolidadas. Enrique. Aquí, como comentaba María, veis que hacemos la diferencia entre lo que es el consolidado y lo que es no consolidado, porque todas nuestras concesiones, todas nuestras inversiones las integramos vía puestas en equivalencia. ¿Y por qué? Porque las controlamos, no tenemos un control, sino es un control conjunto con otros socios, ¿no? Vamos con otros socios, siempre es bueno compartir riesgos y por eso las tenemos que integrar vía puestas en equivalencia. Y como dice María, la presentación de este año está bien diferenciada lo que es la parte consolidada de la parte no consolidada. Enrique. Si ahora nos vamos a, bueno, pues lo que muchos queréis conocer, ¿no? ¿Cuál es la cifra de negocio consolidada del grupo? Pues veis que hemos alcanzado los 820 millones, ¿no? Un 34% más que el año pasado. Y en lo que es el EBITDA, pues llegamos casi a los 58 millones, un 54% más que el año pasado. Hemos crecido muchísimo, ya lo preveíamos el año pasado. Os contábamos en la presentación pues que llegaríamos, hicimos una estimación, un presupuesto a 726 millones, pues lo hemos superado casi en 100 millones y en EBITDA habíamos considerado unos 42 millones y hemos llegado a 57, ¿no? Sí que teníamos contratos y cartera y por eso ha sido el crecimiento, ¿no? Si veis abajo, pues veis que el grupo creció hasta el 2019, que era nuestra cifra mayor histórica, y debido a la pandemia pues bajó su producción en 2020 y de ahí se ha ido recuperando y ahora llega a su cifra histórica. Nunca hemos llegado, habíamos superado los 640 y estamos en 820 y la previsión que luego veremos es superar esa cifra en el 2024, ¿no? Si ahora vemos el por qué, muchos os preguntaréis ¿y por qué ha crecido tanto y por qué ha subido su rentabilidad el Grupo Ortiz? ¿No? Porque se han dado las dos circunstancias. Hemos crecido, a nosotros el crecimiento no es algo que no nos importa mucho, hay que crecer, pero no buscamos ese objetivo, llegar ni a 1.000 millones ni crecer por crecer, sino buscamos la rentabilidad y la solidez de la empresa, ¿no? Sobre todo la solidez de la empresa. Pero hemos crecido en el área de energía porque cada vez hay menos empresas que competimos y bueno, pues muchos clientes promotores de energías renovables pues nos llaman, ¿no? No tenemos que ir a buscarlos, sino que nos llama. La experiencia de ya muchos años, pues y bueno, la experiencia y el buen cartel que tiene el Grupo Ortiz en este área, en todos, pero en especial en este, pues hace que muchos promotores vengan y quieran que les ofertemos, ¿no? Y el incremento de rentabilidad pues viene principalmente por la digitalización, ¿no? Es una palabra que es la primera vez que la digo, pero la voy a decir muchas veces a lo largo de la presentación porque es muy importante en el grupo, ¿no? La digitalización está intrínsecamente en lo que es el negocio. No es una cosa que utilicemos herramientas, bueno, todo el mundo ya utiliza herramientas digitales, sino nosotros hemos conseguido, que luego lo veremos al final,
hacer un método nuevo de constructivo basado en la digitalización que va asociado a la sostenibilidad. Y también lo digo ahora por primera vez, que también es muy importante y está dentro de nuestro negocio, no es lateral a nuestro negocio, no, está intrínseco en nuestro negocio, ¿no? Y gracias a eso hemos incrementado la rentabilidad en el área de energía y si pasamos a infraestructura, pues también hemos mejorado la rentabilidad, ¿no? Y también hemos crecido. Y hemos crecido, como decía antes al principio, por la especialización. Cuando apostamos por la especialización en temas sobre todo de ferrocarriles, agua, medio ambiente, pues apostamos porque creemos que da más valor, ¿no? Cuando eres generalista, pues sueles tener márgenes menores y das menos valor al cliente, ¿no? Cuando eres especialista, pues tienes márgenes superiores y das más valor. Y eso se refleja en nuestras cuentas este año. Y por último, en la parte del consolidado, veis que hay unas concesiones que consolidan, que es 18 millones de euros, que no representan ni el 15% del total, pero que hay una parte que sí que consolidamos, ¿vale? Enrique. Aquí, Raúl, me quedo con algunas preguntas que te haré más adelante, vale, de digitalización. Sí. Si ya nos vamos a las cuentas, ¿no?, a los estados financieros, pues vemos en pérdidas y ganancias los 820 que veíamos antes, es las cuentas consolidadas. Vemos el resultado de explotación, los 45 millones, que es crecemos un 50% sobre los 30 que terminamos el año pasado. A esos 45 más la amortización, más los deterioros de clientes, hace el EBITDA que hemos comentado anteriormente, ¿no? Veis el resultado financiero, que es positivo, es la primera vez que es positivo. El año pasado fue 9,8 millones de gasto financiero. Este año es positivo y os preguntaréis ¿por qué es positivo?, ¿no? Es raro, ¿no?, en un grupo, ¿no? Tenemos gastos financieros, pero tenemos casi igual de ingresos financieros que de gastos financieros. ¿Y por qué? Porque ahí es donde incorporamos los ingresos de los intereses de la deuda subordinada que aportamos en nuestras concesiones. Nosotros aportamos en nuestras concesiones el equity de dos formas, de capital y de deuda subordinada. Y la deuda subordinada drena al grupo unos intereses anuales que se integran dentro de esta partida, ¿no? Y luego también, en este caso, que ha sido favorable, aquí se integran las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio han sido positivas en 7 millones este año debido a la revalorización del COP respecto al euro. Es una cuestión contable, no es una cuestión real económica, pero por eso es el motivo de los 2 millones positivos, ¿no? Cada vez vamos a tener más ingresos financieros debido a que cada vez aportamos más dinero a nuestras concesiones y, por tanto, cada año será el resultado financiero más positivo, ¿no? Por tanto, el resultado antes de impuestos, como veis, llegamos casi a los 48 millones sobre los 22 que tuvimos el año pasado. Más del 100% hemos incrementado y si nos vamos a después de impuestos, pues veis que estamos en 32 sobre los 18. Representa un 140%, ¿no? Ha sido un año muy positivo para el grupo en todos sus aspectos, ¿no?, que seguiremos exponiendo. Nos vamos al activo, y aquí no quiero ser muy detallista porque bueno, el que tenga que analizar las cuentas se las vamos a dar, por supuesto. El activo ha crecido, que tenemos un activo de casi 900 millones de euros y veis que hemos reflejado en azul el incremento del activo no corriente debido a la inversión en concesiones, ¿no? Pasamos de 208 a 286. Aquí sí que se refleja el valor al integrarlo como puestas en equivalencia en nuestras cuentas consolidadas, ¿no? No aparece en los ingresos, no aparece en el resultado, pero sí que aparece en la parte del activo como valoración de esas concesiones, que veis que se incrementa casi en 80 millones de euros, ¿no? Pasamos. Aquí, sobre todo, perdona, Raúl, son las inversiones en las dos últimas concesiones, ¿no? Troncal 1 y Troncal 2. Sí. ¿De acuerdo? Pasamos a la parte del patrimonio neto y pasivo. Veis que el patrimonio neto ha crecido pues 39 millones de euros y el pasivo, lo más significativo, veis que las deudas que hemos señalado en azul, la deuda a corto plazo ha bajado de 105 a 52 debido a que el 2022, cuando os hicimos la exposición, os comentábamos que vencía el sindicado, vencía el bono, entonces pues esa deuda se ponía a corto plazo.
Luego os contará con más detalle María, pero hemos refinanciado el sindicado y amortizado el bono. Por tanto, nuestra deuda a corto plazo disminuye sustancialmente. La del largo se incrementa ligeramente y si sumamos y comparamos con el 2022, nuestra deuda baja en 33 millones de euros. Luego lo explicará mejor María, ¿vale? Pasamos así. Y ahora ya hemos pasado lo que es las cuentas. Cualquier pregunta que tengáis a vuestra disposición. Pero pasamos ya hemos contado el 2023, vamos a contar el 2024, ¿no? ¿Cómo va a ser el 2024? Y hemos hecho también una estimación, un presupuesto y bueno, pues veis que la idea es superar los 900 millones de euros, un 10% más que el año anterior. Y ese crecimiento, como veis, se centra más en la parte de infraestructuras, ¿no? Hemos considerado que seguimos creciendo en energía, un 4%. Pero crece en infraestructuras. Veréis porque está sustentado en la cartera que tenemos y principalmente crece en la parte de Colombia, ¿no? Como decía María, fuimos adjudicatarios de 2 concesiones importantes, Troncal 1 y Troncal 2, que luego veremos con detalle, y la ejecución de esa obra que vamos a empezar en mayo, pues va a generar que la producción de la parte de obra en infraestructuras se incremente sustancialmente, ¿no? Y en cuanto al EBITDA, pues veis que llegaríamos a los 65 millones, hemos presupuestado 65 millones, que se incrementa un 13%. Seguimos incorporando en más proyectos nuestra digitalización, vuelvo a hablar de la digitalización, para ser todavía más eficientes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sostenible que veremos luego, ¿vale? De nuevo, perdonad, es volver un poco a la idea inicial. Es decir, nosotros estimamos que el año que viene la cifra de ventas consolidadas será de 902 millones. Acordaos también que intentamos hacer una previsión conservadora, que también se podría, hasta la fecha siempre hemos incrementado los presupuestos que tenemos, pero además, para ser comparables a veces con el mercado, deberíamos sumar el porcentaje de todas la cifra de ventas de las concesiones. Luego vamos a ver esto más adelante, es decir, esta solamente es la cifra del consolidado y acordaros que tenemos facturación por fuera del consolidado de todas aquellas SPVs que están en las concesiones, ¿de acuerdo? Y con esto pasaríamos a explicar un poquito la financiación. Bueno, pues en esta primera slide podemos ver, pues se ve gráficamente de una forma muy clara, pues ese descenso paulatino que hemos llevado a tiempo, incluido en los años pues más complicados del COVID, ¿no? En 2019, 20, 21, 22, y en este año pues se puede apreciar pues bastante más ese descenso de la deuda financiera neta. Las posiciones en la deuda bruta, es decir, porque son 111, la gran mayoría es financiación que no se puede cubrir porque ahí tenemos pues, el tramo A del sindicado, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues eso ya son solamente 50 millones, por lo que hay más tesorería y pudiéramos llegar en algún momento a poder tener un endeudamiento neto de cero o positivo, ¿no? ¿Eso a qué atiende? Pues la verdad es que la banca, todas las entidades de caución, pues la gran mayoría del sector siempre pregunta por un endeudamiento, ¿no? Y durante los años un poco más de crisis anteriores, pues se nos exigía o se nos preguntaba continuamente por la deuda. La verdad es que eso ha sido así, pero nosotros en Grupo Ortiz tenemos un compromiso y el Consejo de Administración siempre en cada uno de los consejos que se celebran se revisa la deuda, porque lo que sí que tiene claro Grupo Ortiz es que la empresa holding debe tener una deuda corporativa estructural cero o tendente a cero. Es decir, sí que se utilizan instrumentos financieros a lo largo de todo el año, ¿no? Porque hay puntas de tesorería, se necesitan confirming, se necesitan determinados factoring. Bueno, pues todos lo vais conociendo bien, pero la holding tiene que tener un endeudamiento cero para poder ser una empresa matriz saneada y que pueda dar fuerza a todos el resto de las empresas concesionarias. Bueno, pues con este compromiso, los principales highlights que hemos hecho este año, ¿no?, han sido la amortización total de bonos. Se amortizaron los bonos, como dijimos, y decidimos hacer la idea que teníamos de no renovar esa posición con nuevas emisiones de bonos. Aún así, no hemos querido abandonar el mercado de capitales y ya habíamos hecho el año anterior las primeras emisiones de pagarés. Y aunque a 31 de diciembre está a cero, ¿no?, porque no era necesaria esa tesorería, sí que es un instrumento financiero
que vamos a estar utilizando a lo largo de este periodo. No por el límite global, que es muy alto, que son 75 millones, pero en torno a 25 o 30 millones preveemos que pueda estar utilizado a lo largo de este año. Luego, este año también se han amortizado los ICOs por importe de 18,50 millones. Hemos refinanciado la amortización sindicada y hemos hecho el préstamo sindicado pues, bastante inferior, solamente 100 millones. Y todo esto responde pues, a que se ha reducido el endeudamiento bruto en un 22% y el neto, como hemos visto, en un 70%. También añadir que aquí hay unas disponibilidades importantes a lo largo del ejercicio y a 31 de diciembre ascienden a la cifra de 185 millones. Bueno, pues con esto también estamos obligados a hacer pues, la exigencia de covenants o ratios que tenemos para comparar la deuda financiera neta con el ratio. Como veis, solamente es de 0,30, que es muy inferior al 2,50 que teníamos como obligación en este ejercicio. Y, bueno, pues con este compromiso que tenemos, siempre todos nuestros proyectos los vamos a hacer de tal manera que no crezcamos en endeudamiento. Por ejemplo, para atender estas dos concesiones de las troncales, varias entidades nos han propuesto y estamos muy agradecidos y era una buena idea, pues financiar en los equities, tener una financiación para los equities incluso que no estuviera dentro de la empresa holding, ¿no? Y bueno, pues ha sido desestimada porque entendemos que nosotros tenemos que tener la caja para atender esos proyectos sin endeudarnos, ¿vale? Es un compromiso y un must, como decíamos desde el Consejo de Administración. Y en esta otra slide, que ya por primera vez el año pasado incluimos, pero sí que nos gustaría comentarlo un poquito con más detalle. Aquí vemos en cada una de las áreas de negocio, como veíamos, qué instrumentos financieros son los que solemos utilizar. En la parte de concesiones, volvemos a resaltar la aportación de equity, ¿vale? Obligada por nuestra parte. Y aquí lo que se suele hacer es project finance. Pero, ojo, es un project finance sin recurso a la matriz, ¿vale? Siempre se hace de esta forma y aprovecho, bueno, ya tanto que estamos, mañana previsiblemente se puedan dejar cerradas las dos financiaciones de las troncales, que asciende a más de 1.000 millones de euros. Esta es en la parte de las concesiones. También en esta parte hay una parte de instrumentos financieros corporativos, como son las garantías, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las garantías de la concesionaria y las garantías de Ortiz cuando hace la parte de pecista. En la parte de energía tenemos diferentes instrumentos. Aquí tenemos avales también y garantías. Aquí estamos trabajando para que cada vez más sean aceptadas en el mercado las garantías de caución, que creemos que añade muchísimo, suman mucho y deberíamos tender todos a que los clientes y nosotros también cuando somos el cliente pues sean garantías de caución, que lo estamos consiguiendo en mayor medida. También tenemos aquí créditos documentarios. Aquí lo utilizamos generalmente para poder importar todas las placas fotovoltaicas a empresas chinas, pero también quiero resaltar que este es un instrumento financiero que hemos utilizado para hacer la compra de maquinarias, de importante maquinaria en Colombia. Teníamos las siguientes compras, 2 plantas asfálticas de determinadas empresas y entonces teníamos que desmontarlas, ir allí con camiones, que se desmontasen y llevarlas a nuestras instalaciones. Y no entendíamos, no sabíamos bien cómo acordar la forma de pago, ¿no? Para las dos partes. Y al final pues hemos utilizado un crédito documentario de tal forma que las dos empresas firmamos un acta por cada uno de los camiones que se montan y con ese acta se acude a la entidad bancaria y en ese momento ya se puede pagar ese crédito documentario por ese importe, ¿no? Es una forma aplazada de pago, pero además condicionada pues a la aceptación de ambas partes. Ha sido idóneo, se ha hecho por primera vez en Colombia y ha sido en este caso Santander Colombia quien ha podido hacerlo y bueno, pues la verdad es que ha sido un instrumento financiero muy adecuado para poder dar una solución, en este caso financiera, a ese proceso de compra. Bueno, la parte de infraestructuras, aquí cada vez más importante el confirming. También estamos trabajando con otras entidades el confirming en Estados Unidos, como con JP Morgan a través de Chase Manhattan. Aquí también tenemos los pagarés. Y bueno, pues veis, y bastantes leasing para determinados concursos que tenemos la exigencia también de comprar maquinaria, ¿no? O leasing o renting. Y la parte patrimonial, como veis, pues que hay una financiación única, es de Deutsche Bank. Y bueno, fue una financiación que ya se hizo hace tiempo y que es para todos los activos diferentes.
Aquí, ¿qué más comentar, Raúl? No sé si quisieras añadir algo más. No, has desarrollado perfectamente. Bueno, pues luego todo esto lo podemos ampliar cuando queráis y también en el cóctel, que generalmente esta hoja la vez anterior me sorprendió porque sí que hubo muchísimas preguntas y comentarios que seguro que son muy bienvenidos para todos. Sí, Enrique, pasa a la siguiente. Ya hemos contado el cierre consolidado, ¿no? Ahora pasamos al cierre no consolidado, ¿no? Donde decimos que están nuestras concesiones, ¿no? La mayoría de las concesiones y la parte petrominerista, que es la SOCIMI, ¿no? Y aquí queremos hacer el mismo esquema que hemos visto antes, pues desde la parte no concesional. Antes no lo hacíamos así, yo creo que puede resultar más entendible, ¿no? Dentro de la complejidad del grupo. Esto forma parte igual del grupo, no hay ninguna diferencia con el resto. Lo único que en vez de integrarse proporcionalmente, pues se integra sobre el valor que tiene esas concesiones, pero es igual, ¿no? Dice, ¿y cómo han ido nuestras concesiones? Uno se preguntaría, ¿no? Pues veis que casi llegamos a los 70 millones en esta parte no consolidada, o sea, crece respecto al año pasado y crece sustancialmente el EBITDA, ¿no? Llega hasta los 45 millones en la parte de concesiones y luego la parte de abajo veis lo que es la SOCIMI, ¿no? Que también crece tanto en facturación como en EBITDA. Y ahora el ejercicio que hacemos siempre es ¿y cuánto dinero, cuánta caja llega al grupo consolidado? Porque son concesiones que tienen su propia sociedad. ¿Y cuánto llega al grupo? Pues lo que llega al grupo es lo que veis a la derecha, que aparecen pues 23,87 millones. ¿Y cómo llega? Pues llega a través de dividendos, de los intereses de la deuda subordinada o de la amortización de la deuda subordinada o de refinanciaciones, ¿no? Entonces, en este caso, este año ha sido 23,87, que 21 proceden de la parte concesional y 2 de la parte, 2,5 de la parte de la SOCIMI, ¿no? Que viene por dividendos y amortización de la prima de emisión. Si pasamos a la siguiente. Perdona, Raúl, antes de pasar a la siguiente, antes Elena nos ha hecho un pequeño comentario, bueno, pues que había gente interesada en poder participar en la SOCIMI. La SOCIMI es una ordenación de los activos de Grupo Ortiz. A lo largo de todos los años pues vimos que cada vez teníamos más activos, decidimos extinguirlos y configurarlos dentro de una SOCIMI. Y además también aprovechamos, pues había mucha gente de Grupo Ortiz, como decimos antes, Ortiz es de todos, que quiere participar con sus fondos o sus ahorros personales. Y entonces, ¿qué mejor instrumento que esta SOCIMI para poder participar las diferentes personas? Tenemos actualmente más de 180 personas físicas que son o empleados, familiares de empleados, amigos, pues gente cercana a Grupo Ortiz que ha decidido invertir ahí y tener sus ahorros y estamos contentos. Entonces, bueno, Elena, como no vamos a contar mucho más de la SOCIMI, pues hacer esta pequeña mención. Y tenemos el lunes la Junta General y, bueno, pues es un vehículo que está saliendo muy bien. Y algunas veces nos preguntáis cómo va a crecer esta SOCIMI, si va a crecer comprando otras SOCIMIs o no. Pues la verdad es que no es previsible que se haga así. Y actualmente tenemos la compra a través de un terreno con un nuevo edificio que también estará en el Sánchez Vallecas y será propiedad también de la SOCIMI. Sí, así es. No es una herramienta para crecer, sino para optimizar la rentabilidad de los activos que tenemos ahora en propiedad, ¿no? Es buscar la mayor rentabilidad. Repartimos un 6,4 de rentabilidad anual y la repartimos trimestralmente en caja y queremos optimizarlo a llegar al máximo posible, pero no buscamos el crecer por crecer, sino, como decía María, pues el optimizar la rentabilidad para los inversores, ¿no? Para un inversor más de largo plazo, no tanto del corto plazo. Pasamos a la siguiente y aquí lo que hemos hecho es lo mismo, pues el presupuesto del 2024, que este es más fácil porque las concesiones, como son negocios totalmente recurrentes, pues es fácil saber cuál va a ser tu ingreso y cuál va a ser tu EBITDA, ¿no? Pues aquí ya, como ya hemos puesto en operación, como luego veremos, dos concesiones muy importantes, que es Barranquilla y el Hospital de Bosa, los ingresos suben sustancialmente, ¿no? Casi a 130 millones de euros y el EBITDA, pues todavía más, ¿no? Las concesiones tienen mucho EBITDA y llegamos casi a los 95 millones, que se incrementa un 92%. Esto cada año se incrementará. O sea, este es el valor que decía antes de los ingresos futuros que tenemos, que se ven representados en las propias concesiones. Ahora vemos en la siguiente eso
qué dinero entra en caja, ¿no? Si quieres, pasas a la siguiente, Enrique. Dice, de ese EBITDA de 94, ¿cuánto? Como hemos hecho con el 23, que eran 23 millones, pues aquí son 29,7 de los intereses, de los dividendos que entran en caja del grupo. Y aparte, hemos considerado para este año dos extraordinarios porque se refinancian dos concesiones, o queremos refinanciar dos concesiones, que es Barranquilla y Conexión Norte. Y la refinanciación generaría al grupo una caja adicional de 61,5 millones de euros. Por tanto, el EBITDA adicional que llamamos en el 2024 está presupuestado que ascienda a 90 millones de euros. La refinanciación son refinanciaciones que estamos trabajando en ellas y que pensamos que antes del verano serán una realidad. ¿Vale? Raúl, se me ocurre ahora la pregunta, ¿realmente estas refinanciaciones son extraordinarias? Bueno, lo que hacemos, la estrategia del grupo, antes contábamos, y muchos igual lo recordáis, que la estrategia era invertir para luego rotar activos, ¿no? Entonces, porque una de las premisas fundamentales del grupo es no incrementar la deuda corporativa porque tenemos que invertir en concesiones, ¿no? Las concesiones tienen que ser autofinanciables por sí mismas, como luego veremos que es una realidad. Entonces, no queremos incrementar y entonces a veces cuando inviertes mucho en concesiones, pues tienes que desinvertir, rotar, que se llama, ¿no? En este caso, lo que hacemos es refinanciarlas antes de rotarlas, y en el caso de que sea necesario rotarlas y obtener una caja adicional. Entonces, cuando una concesión acaba el periodo de construcción, pues siempre se refinancia y se obtiene una caja adicional, ¿no? Y eso es un poco el objetivo. En el 2024 se concentran dos refinanciaciones importantes. Pues en el 25 puede que haya alguna o depende de las circunstancias. Es del propio negocio lo que entiendo que quiere preguntarme María, si es intrínseco al negocio. Es intrínseco al negocio porque el negocio en sí mismo funciona en lo que genera por sí mismo más en lo que pueda refinanciar y generar valor al grupo, ¿no? Entonces, es ordinario del negocio, pero es extraordinario en cuanto son dos operaciones muy puntuales, ¿no? en lo que es el 2024. Pasamos a la siguiente. Igual que hemos visto la deuda de la parte corporativa, pues nosotros para invertir nos tenemos que endeudar, pero en la parte no consolidada, ¿no? Y dices, que es donde realmente queremos endeudarnos, ¿no? Endeudarnos en proyectos y en sociedades que por sí solas pagan la deuda, ¿no? Repagan la deuda y que no tienen recurso a Ortiz, o sea que no tiene ninguna garantía del grupo y, por tanto, pues se denomina sin recurso porque no tiene recurso y, bueno, está fuera del consolidado. Pues cada año se incrementa, ¿no? Estamos en un total de 352 millones y veis cómo está repartida, ¿no? Pero es deuda asociada al propio proyecto. Que bueno, pues como luego veremos, pues tenemos el apoyo financiero de todas las entidades, tanto internacionales, nacionales y multilaterales, ¿no? Esa es la siguiente. Y ahora lo que hacemos, que pasa es totalizar. Como decía María, esto también es la primera vez que lo hacemos en este formato, es totalizar como si hiciéramos proporcionalmente, ¿no? Las cuentas están como están, pero si el 2023 sumásemos la parte del consolidado más la parte no consolidada, proporcionalmente pues estaríamos casi en 900 millones de facturación y un EBITDA de 81,77, y en el 2024 pues ya superaríamos los 1.000 millones de euros, llegando a 1.024 según los presupuestos, ¿no? Es como si lo hiciéramos proporcionalmente, como también se puede hacer, ¿no? Nosotros utilizamos el método de puestas en equivalencia, pero también se podría utilizar este método, ¿vale? La siguiente, por favor. Y ahora ya pasamos a la parte concesional, ¿no? Donde nosotros decimos que somos concesionarios, pues lo primero que queremos hablar es primero de los hitos que hemos conseguido este año, muy importantes, ¿eh? El Hospital de Bosa iniciamos su operación en diciembre, el 4 de diciembre, y también las líneas de transmisión de Barranquilla, ¿no? Son dos éxitos muy considerables porque los dos hemos conseguido, y vuelvo a hablar de la digitalización, llegar en plazo, estando de por medio el COVID, ¿no? Luego
al final de la presentación enseñaremos un vídeo pues, de la inauguración del Hospital de Bossa. Tenemos aquí también a Cofides, que en los dos es nuestro socio, como siempre, en Colombia y como esperamos que sea en las futuras concesiones de Colombia. Y bueno, pues es algo extraordinario, ¿no? Primero, ponerlas en operación, en plazo, porque es algo que no había ocurrido anteriormente con los dos organismos con los que hemos contratado estas dos concesiones, ¿no? Tanto la de Barranquilla como Hospital de Bossa. Fue una sorpresa para el cliente que llegásemos en plazo, ¿no? Eso, como digo, es gracias a la digitalización, que veremos más adelante. También, como ha comentado María, pues esta semana, el viernes, tenemos previsto firmar las financiaciones de Troncal 1 y Troncal 2, que ahora vamos a ver en la siguiente slide. Y hemos refinanciado, pues transversal del Sisga, una concesión de carreteras que teníamos, ya estaba en operación y la hemos refinanciado. Si pasamos a la siguiente, vemos, pues queríamos reflejar lo que es las concesiones que tenemos actualmente. Antes he hecho una mera mención a que operamos casi 1.200 kilómetros de carretera, que es una barbaridad. O sea, poneros en España lo que supondría 1.200 kilómetros de carretera. Invertimos o participamos en inversiones de casi superando los 4.000 millones de euros. Tenemos 2 hospitales en operación de 365 camas y la potencia instalada de energías renovables de 360 megavatios, ¿no? Más 3.500 plazas. O sea, la envergadura es muy grande, ¿no? Veis cada uno de los proyectos, incluso la participación de Ortiz y los financiadores que tenemos en cada uno de ellos, ¿no? Ya pasamos a la siguiente. Un hito importantísimo del grupo es la financiación de las 2 troncales, ¿no? Que comentábamos antes. Son 2 carreteras de más de 500 kilómetros entre las dos. Es como de aquí a Barcelona, para que os hagáis idea, pues vamos a invertir en una obra que lleva de aquí a Barcelona, ¿no? Necesitamos una gestión muy importante, que ya estamos trabajando en ello, pero la inversión total son más de 1.800 millones de euros. Las cifras son, y la financiación supera 1.000 millones de euros, ¿no? Y bueno, pues la vamos a firmar el viernes con las entidades que veis en la diapositiva. Banca Multilateral, BID, IFC y CAF han participado. La banca internacional JP Morgan, Sumitomo y Bank of Tokyo y la banca de Colombia, Bancolombia y FDN, ¿no? Ha sido un reto importantísimo que hemos cubierto holgadamente, ¿no? A veces decirlo, pues esa pretensión, ¿no? O sea, pretencioso, pero teníamos 40% más de ofertas de lo que realmente necesitábamos en financiación, ¿no? Ha sido muy bien acogido y, sobre todo, después de un cambio político, ¿no? Muchos os preguntaréis, nosotros invertimos muchísimo en Colombia, como veis, tenemos muchas concesiones en Colombia, somos el grupo que más concesiones tiene en Colombia y una pregunta muy recurrente es ¿cómo sentimos Colombia, ¿no? ¿Qué seguridad tiene Colombia, ¿no? Ha habido un cambio político y nosotros nos adjudicaron estas 2 concesiones, yo creo que 2 meses antes del cambio político y este es un ejemplo de o un test de que la confianza en Colombia es máxima, ¿no? Todos los financiadores son socios nuestros en el fondo, ¿no? Y van a aportar 1.000 millones y aportan todas esas entidades financieras, ¿no? Entonces, la confianza en el proyecto y en Colombia se ve claramente en esta financiación, ¿no? Y bueno, pues para nosotros sentimos lo mismo, ¿no? Nosotros estamos muy contentos en Colombia. Hay una seguridad jurídica que, bueno, no en todos los países existe y no hay que irse muy lejos. Entonces, nosotros nos sentimos cómodos y la experiencia que tenemos desde hace 13 años, entramos en el 2010, ha sido siempre muy positiva. O sea, no podemos hablar nunca mal de Colombia, sino todo lo contrario, ¿no? La profesionalidad de todos los entes en los que trabajamos es altísima. Por tanto, nos sentimos, como decía, muy cómodos, ¿no? Yo creo que esto responde, ¿no?, a la pregunta siempre de por qué en Colombia, si nos seguimos sintiendo cómodos, pues sí, efectivamente hay un marco jurídico que nos da una estabilidad y la capacidad de poder trabajar allí. Como veis, también la banca multilateral nos considera una empresa apta para poder trabajar con ellos. Sabéis que no tiene que tener ningún issue pendiente anteriormente a lo largo de todos los años y eso hace que no todas las empresas
pues estén capacitadas, y la verdad es que para nosotros es un honor, ¿no?, ir con ellos de la mano, porque nos da también una capacidad de estabilidad y de resolución de problemas en el futuro pues, importante, ¿no? Y además, estas concesiones, el periodo de ejecución van a ser de 4 años. Entonces, teniendo en cuenta que estamos diciendo que estamos digitalizados y este periodo de ejecución, pues no puede ser que trabajamos estos proyectos de una forma bastante diferente. Es decir, ya se están ejecutando digitalmente, estamos ejecutándolas por delante de la ejecución física real, también se están dividiendo en diferentes proyectos, ¿no?, para que se puedan acometer cada uno de ellos. Y claro, al ejecutarlos digitalmente te anticipas a todos los problemas y también vas dando soluciones a cada uno de los que pueda surgir. Es decir, cuánta maquinaria se necesita comprar, cuál es el importe y el volumen óptimo para poder atender a la ejecución, ¿no? Hay que darse cuenta que allí no hay empresas subcontratistas con maquinaria, sino que la tienes que comprar tú, ¿no? Y de qué manera vas a estar ejecutando y utilizando toda la maquinaria en el mismo momento para que no haya ninguna sin utilizar y estén todas utilizándose. Esa, por ejemplo, ¿no? También dónde es el punto idóneo para hacer las canteras, ¿no? ¿Cuál es el punto idóneo para tener que estar trasladando todos los materiales e incurrir en el menor coste de gasoil, que, si no recuerdo mal, eran unas cifras desmesuradas? Sí, bueno… digo a nivel de ejemplo, porque sí que son nos da la envergadura. dimensiones, bueno, pues que en España no existen, ¿no? O sea, tener 2 contratos de 500 kilómetros de carretera para ejecutar y una inversión de 1.800 millones, pues en España no existe, ¿no? Son dimensiones fuera de lo normal que abordamos, como bien dice María, desde un punto de vista digital, ¿no? Viene en la última exposición, pero claramente nuestro modelo constructivo ha cambiado desde hace 2 años y medio a través de nuestra experiencia en el Hospital de Bosa, ¿no? Como luego veréis en el vídeo, todo el mundo se queda sorprendido que un hospital, con la complejidad que tiene y dentro de un intervalo de tiempo que existió el COVID, la pandemia, pues hemos conseguido acabarlo en plazo, incluso antes de plazo, ¿no? Eso ha sido gracias a una transformación en el modelo de ejecución de la obra, ¿no? Porque si hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente, pues el plazo muchas veces se va de las inversiones, ¿no?, de las infraestructuras, de ejecución de infraestructuras. Pues nosotros hemos constatado que utilizando este modelo reducimos en un 25% el plazo, ¿no? Pero lo hemos constatado porque a la vez que se ha ejecutado el nuestro, se ejecutó otros 2 hospitales en Colombia a la misma vez, ¿no? Entonces, nosotros acabamos y ya está operando en diciembre, y otro que se adjudicó al mismo tiempo, pues todavía le queda por lo menos otros 6 o 8 meses, o sea, se va a retrasar con respecto al nuestro 1 año. Entonces, la ganancia en tiempo, que es fundamental, pues y que repercute no solamente en la eficiencia económica, como decía antes, ¿no?, sino también en la eficiencia que comentaba María, de sostenibilidad, ¿no? Si estás menos tiempo, pues tu gasto en combustible es mucho menor y tu huella de carbono es mucho menor, ¿no? Entonces, al final, esa eficiencia en la ejecución es una eficiencia en la sostenibilidad. Va intrínsecamente unido, ¿no? O sea, nosotros, por eso la digitalización está totalmente asociada a la sostenibilidad y al negocio, ¿no? No es algo que ponemos más árboles, ponemos más coches eléctricos, sino que va incluso en el propio negocio, ¿no? Es un poco la diferencia que acoplamos a nuestro negocio. Bueno, pues con toda esta información y ese breve ejemplo, pues queremos indicar nuestro compromiso de tener que ejecutar las concesiones en el tiempo, y además, adelantándonos con la digitalización, pensamos que es posible y nos adelantamos a todos los problemas. La siguiente, como veis, pues es el equity que tenemos comprometido para ejecutar las inversiones que estamos haciendo, Troncal 1 y Troncal 2. También tenemos Ruta Caribe, es una concesión que nos adjudicamos hace tiempo, es una iniciativa privada que está en operación, pero que estamos negociando con la ANI pues su reestructuración, y no lo hemos tenido en cuenta hasta que no se negocie que tengamos que poner el equity comprometido, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que tenemos que poner en las concesiones
66,5 millones, y veis a la izquierda de dónde salen los fondos. Hemos dicho que tienen que ser autofinanciables y veis que claramente son autofinanciables, ¿no? Ahí veis lo que genera, que hemos visto antes, el 2024 y lo que generaría el resto de años hasta el 2028. Eso sin poner en operación en las troncales. Cuando pongamos en operación las troncales, esos 25 o 30 millones de euros que vemos que es recurrente ya de caja al grupo, que proviene de las concesiones, se incrementaría a más de 50 o 60 millones en los próximos años debido a la inversión que hacemos tan grande en las troncales, ¿no? Que ese es la parte más importante del grupo, ¿no? Los ingresos y caja recurrente, ¿no? Bueno, Raúl, y aquí súper obligada la pregunta: ¿y qué pasa si hay algún desfase en lo previsto y no hay en ese momento pues la tesorería necesaria para aportar el equity? O sea, es una pregunta que nos hacen recurrentemente, que contestamos anteriormente, que no nos financiaríamos, y es la pregunta que siempre nos preguntan de palancas, ¿no? Sí, ¿Qué otras palancas tendríamos? Vale, ya sé a qué te refieres. Bueno, nosotros, que no lo hemos comentado, habéis visto, yo creo que en la tercera slide o cuarta, donde cuando hablamos de la parte patrimonialista pone suelos, ¿no? Nosotros intervenimos en distintos desarrollos de suelos en Madrid, Valdecarros, tenemos suelo en Valdecarros, en Arroyo Butarque, en Los Cerros, en Atalayuela. En Los Cerros, que ya está en fase de urbanización, tenemos un 6% de todo el ámbito. Ese valor de los suelos pues representa al mercado unos 100 millones de euros, por poner una valoración conservadora, que podemos vender en cualquier momento, porque ya cada uno de ellos ya va llegando a su puesta que ya puedes utilizarlos para su venta o para construir, y que, bueno, pues sería una palanca, como dice María, adicional si necesitásemos de venta de esos suelos, ¿no? Bueno, también podemos vender las concesiones, que tenemos muchísimas ofertas para comprarnos las concesiones en Colombia. Bueno, el grupo tiene muchas palancas, como dice María, para abordar cualquier situación, porque es un grupo sólido donde está realmente capitalizado y tiene activos que son fácilmente vendibles, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, pues yo vendo tal cosa, pero me gustaría venderlo, pero no tengo esa capacidad o tengo que bajar mucho el precio. Nosotros podemos vender millones de activos fácilmente, ¿no? Me sentí obligada, Raúl, porque hay muchas veces que nos dicen que siempre dejamos de contar algo, sí, ¿no? Es verdad. Y que luego tenemos palancas que desconocen. Pasamos a la siguiente, y ya como nos estamos extendiendo voy a ser más breve, ¿no? Pero antes hablábamos de cartera. La cartera es lo que tenemos para el futuro, ¿no? Veis que llegamos casi a los 8.400 millones de cartera, de los cuales 6.500 provienen, casi 6.600 provienen de nuestras concesiones, que son los ingresos recurrentes que tenemos a lo largo de 20, 25 años. Y luego de la parte de productiva, pues veis que llegamos a casi los 1.800, un 8% más del año anterior, ¿no? De la cartera, de la ejecución que hemos previsto en el presupuesto, ya tenemos contratado el 90%. O sea, ya se puede retrasar y no llegar a ejecutar el presupuesto, pero ya tenemos en cartera el 90%. Solo nos queda contratar un 10% para ejecutar, para cumplir el presupuesto, ¿vale? Y ahora de la parte global, ya no lo llamamos internacionalización porque somos globales, ¿no? Entonces veis pues que este año la parte de España pesa más que otros años, principalmente porque donde estamos haciendo energía es en España y en Estados Unidos, ¿no? Plantas muy grandes. Al final la energía, como decía, pues se mueve por todo el mundo en función de los clientes, no depende de los países. Entonces, pues ahora, como sabéis todos, se hacen muchas plantas en España, pues somos un EPCista que trabaja en España y sobre todo trabajamos en Estados Unidos. Veis que el segundo país, empezando solamente hace 2 años, pues ya representa en peso casi un 18%, un 17%, ¿no? 140 millones en 2 años. Estamos haciendo 3 plantas muy importantes en Estados Unidos de PC fotovoltaico y por eso es el importe tan importante dentro del grupo. Luego está Colombia, que veis que tiene mucha importancia en cuanto a inversión,
pero a nivel de producción, por lo menos hasta que lleguen la ejecución de las troncales, pues son 67 millones dentro de los 800, no pesa considerablemente. Luego Panamá, Perú. Y luego, en cuanto a estrategia, aquí sí que me gustaría añadir que nuestra estrategia pasa por incorporar nuestra parte concesional a Estados Unidos, ¿no? Nosotros estamos en Estados Unidos haciendo EPCs fotovoltaicos, energía, haremos muchos más seguramente porque hay mucha necesidad de EPCistas en el país, pero lo que nosotros tenemos previsto es incorporar nuestra parte concesional en los próximos años a la parte de Estados Unidos, que hay muchísimas oportunidades, infraestructuras muy importantes y, por tanto, pues queremos ser uno más de los que trabajan en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un salto cuantitativo y cualitativo muy importante y uno de los retos que tiene el grupo a corto y medio plazo, ¿no? Muchas veces nos preguntáis si queremos estar en otros países. Bueno, pues nunca pensamos estar en Japón y estamos en Japón, nunca pensamos en estar en Estados Unidos y estamos en Estados Unidos. Muchas veces surgen por los propios proyectos que se abordan, ¿no? Y por los propios clientes que nos llevan a determinados países, ¿no? Pero principalmente el foco estaba centrado en Estados Unidos, ¿no? Porque pensamos que podemos dar valor allí a nuestro grupo, ¿no? La siguiente, por favor. Ya pasamos a la parte más importante del grupo, y eso es verdad, a nuestra gente, ¿no? Somos 2.873 personas a final de año, hemos tenido una media de 3.000. Somos los que, nuestra gente son los que da valor a la empresa, ¿no? Tenemos maquinaria, pero si no la manejamos con gente no somos nadie, ¿no? Es el valor de la empresa, ¿no? Nuestros profesionales que va creciendo cada año, como veis, y va a crecer mucho más cuando incorporemos más de 1.000 personas en nuestra ejecución de las troncales, ¿no? Buscamos cada vez más y formamos cada vez más para que nuestros profesionales sean de alta cualificación y, por tanto, se pueda aportar más valor al grupo, ¿no? Y buscamos también, sobre todo, la prevención, ¿no? Dentro de todo esta parte, ¿no? La siguiente. Y ya, por último, antes de entrar en el vídeo, hablamos de digitalización, sostenibilidad. Las hemos juntado. Veis veis el mensaje de Naciones Unidas de lo que es la sostenibilidad, pero nosotros van íntimamente unidas, ¿no? Pasa a la siguiente. Y como decía María, pues la digitalización, lo que nosotros entendemos, pasa a la siguiente, por favor. Lo que entendemos de digitalización es la ejecución virtual del proyecto antes de la ejecución real, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues ser más eficientes, ¿no? Buscamos que antes de hacer algo la hayamos pensado, la hayamos ejecutado con las herramientas digitales que hay hoy en día, que son infinitas, pues el BIM, utilizamos hasta drones para seguimiento de las obras, realidad virtual, nos ponemos las gafas y vemos si la tubería puede pasar por un conducto. O sea, llevamos al máximo la utilización de esas herramientas, pero sobre todo llevamos al máximo la mayor herramienta del hombre, el cerebro, ¿no? El pensar y el resolver las situaciones o los problemas que tendrías en el futuro en la ejecución real, antes de esa ejecución real, ¿no? ¿Y qué conseguimos con eso? Y aquí va ligado totalmente a la sostenibilidad, pues que somos más eficientes desde el punto de vista económico, pero también de plazo, ¿no? ¿Y el plazo qué significa muchas veces? Pues que el estar menos tiempo en una obra, acabar la obra mucho antes, que como decía antes, el entorno está en un 25%, pues generamos menos emisiones de CO2, hay menos riesgos laborales y incrementamos la calidad también, aparte de reducir el plazo, reducimos los residuos, reducimos el consumo de materias primas. O sea, eso hace que nuestro compromiso con la sostenibilidad sea a alto nivel, ¿no? O sea, al mayor nivel posible, que es en el mismo proceso de ejecución. Y incluso pues estamos patentando esa metodología, por lo menos para tener una marca, ¿no? Y es en lo que estamos trabajando actualmente. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí vemos el ejemplo de Bosa, ¿no? De la digitalización de Bosa.
y bueno, pues cumplimos los plazos, el presupuesto, la calidad, nos han dado múltiples premios que veis relacionados por utilizar el BIM. Bueno, pues y luego una cosa muy importante es el impacto de nuestros proyectos. Nosotros, nuestras inversiones son de impacto, las consideramos de impacto porque son muy positivas para la zona donde tiene lugar esa inversión, ¿no? Ahora lo vamos a ver en Bosa, pero lo mismo nos ha ocurrido en todas las carreteras, ¿no? Se da acceso a mucha gente y a cambiar la vida de esa gente, ¿no? Y eso es muy importante dentro de nuestra gestión social, también dentro de nuestra gestión medioambiental, dentro de los proyectos, y el impacto que ocasiona esos proyectos pues es muy relevante, ¿no? Y nos sentimos orgullosos de ese impacto y de participar en ese tipo de proyectos, ¿no? Perdonad, para los que no somos técnicos, el saber que se puede acabar un proyecto con menos tiempo, pues bueno, es importante económicamente, no es tan relevante, pero tuve la suerte de poder estar allí en la inauguración del Hospital Bosa. Entonces, la gente que era técnica, realmente la pregunta era, ¿pero cómo lo habéis hecho? O sea, ¿cómo habéis sido capaces de hacer esto cuando es imposible este plazo, ¿no? En el caso del Hospital Bosa salió con un plazo muy, muy justo. Nosotros ya estábamos digitalizándonos, pero es verdad que además nos ayudó a exigirnos muchísimo más, a desarrollar muchísimo más todas las herramientas, porque teníamos que cumplir ese plazo, ¿no? Y fue impresionante que lo pudiéramos hacer, desarrollar en el tiempo de COVID. Nosotros, cuando hemos visto la facturación en el COVID, en esos años se ve que es una facturación baja, pero os podemos asegurar que trabajamos muchísimo. Fue un momento importante para el grupo para desarrollar esas herramientas, sobre todo las digitales, y era realmente espectacular, ¿no? Poder explicar a todos los que eran técnicos allí, es decir, es que a esto hemos llegado gracias a que nos hemos podido digitalizar y anticipar a cada uno de los problemas y resolverlo, ¿no? Trabajando con todos los proveedores, haciendo pedidos exhaustivos de qué necesitábamos, de qué queríamos, sin hacer residuos. Entonces, una vez que lo palpas, pues es impresionante. Pensamos que en el vídeo ahora lo queremos compartir por eso, porque creemos que llega, ¿no? Llega ese mensaje, lo que significa un hospital allí y un hospital acabado en tiempo, en presupuesto, siendo el mayor hospital público ahora mismo con el que cuenta Colombia. Entonces… Sí, pasamos a ver el vídeo. Pasamos el vídeo. Lo que no sé, Raúl, si hacer ahora preguntas. Hemos ido resolviendo muchas de las que nos habéis hecho llegar, pero no sé si además alguien querría hacer alguna pregunta. Si queréis hacer cualquier pregunta, estamos a vuestra entera disposición. Me imagino que en este momento. Bueno, pues como vamos a disfrutar también de un cóctel tosco, que además ahí queremos de nuevo daros las gracias por estar aquí, pues ahí, por favor, no dudéis en hacernos las preguntas, o si no, también a lo largo de estos días por email, como hacemos muchas veces. Y bueno, pues sin más, entonces pasamos al vídeo.